Un mecánico solitario repara autos que nadie quiere, sin saber que su dueña, una millonaria, lo desea. Deja todo y ven a arreglar mi auto. ¿Y usted quién es, por cierto? 3 talleres dijeron que era imposible. Él lo reparó en 2 horas. Victoria, una exitosa mujer de negocios, llegó a un garaje desconocido, desesperada por salvar su empresa, y encontró algo que no buscaba. Un mecánico silencioso llamado Andrei, su hija de 8 años, Liza, y un silencio en el que simplemente se podía vivir. Volvía una y otra vez, enamorándose del hombre que eligió a su hija antes que a su carrera, y de la niña abandonada por su madre hace 4 años. Pero cuando la exesposa se entera de su relación, comienza una guerra legal, dinero contra amor, manipulación contra verdad. Solo la voz de la niña decidirá qué es más importante, el lujo o una verdadera familia. Antes de comenzar la historia, por favor escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy o tus impresiones sobre la historia. Gracias. 3 talleres dijeron la misma palabra, imposible. Victoria apretó el teléfono hasta que se le pusieron blancas las nudillos. Fuera de la oficina se extendían los campos de su empresa, miles de hectáreas de trigo que deberían haberse cosechado ayer. En medio del lote más lejano, un coloso de cosechadora, valorado en varios millones, permanecía inmóvil, como burlándose. Miró su reloj. Cada hora de inactividad significaba dinero, reputación, contratos que podían fracasar. La previsión anunciaba lluvias en 3 días. Si la máquina no arrancaba para entonces, la temporada estaría perdida, y con ella todo lo que había construido en los últimos 10 años. Victoria llamó al agrónomo jefe. Contestaron al segundo timbre. Pavel, ¿qué pasa? Lo mismo. La voz del hombre sonaba cansada. Vinieron los chicos de Agrotech Service, miraron 2 horas. Dijeron que el motor estaba quemado por dentro, necesita reemplazo completo. 2 semanas mínimo si encuentran repuestos. 2 semanas, repitió ella, probando esas palabras. No tenemos 2 semanas. Lo sé. ¿Otras opciones? Llamé a Tecnomaster y Rem Specmas. Uno dijo que ni miraría. Modelo viejo, sin repuestos. El otro aceptó venir, pero cobró 30,000 por la revisión, sin incluir la reparación. Victoria cerró los ojos. 30,000 por escuchar no podemos ayudar. Estaba acostumbrada a números, riesgos y presión, pero ahora era diferente, como si la tierra se le hundiera bajo los pies y no pudiera controlar nada. Está bien, dijo en voz baja. Lo haré yo misma. Colgó y silenció el teléfono. Se levantó, tomó las llaves del auto y salió sin decir palabra a la secretaria. Necesitaba moverse, hacer algo, o enloquecería en esas 4 paredes. Se subió al SUV y condujo sin rumbo, tomando carreteras secundarias y serpenteando entre pueblos. Sus pensamientos se mezclaban, buscaba soluciones, pero todas conducían a callejones sin salida. Después de 1 hora, se dio cuenta de que estaba perdida. El GPS mostraba un camino de tierra. La señal iba y venía. A su alrededor, campos, bosquecillos, casas aisladas. Quiso dar la vuelta, pero vio algo a la derecha de la carretera. Un garaje viejo, torcido, con pintura descascarada, sin cartel ni indicaciones. Solo un edificio gris en medio de la nada. Varias máquinas estaban afuera, una a medio desarmar. Victoria frenó. La lógica decía seguir, pero algo la obligó a detenerse. Salió del auto y se acercó a la puerta abierta. Dentro olía a aceite, metal y caucho viejo. Junto al banco de trabajo, un hombre de unos 30 años, con overol de trabajo y las manos hasta los codos cubiertas de grasa negra, giraba tuercas con concentración metódica. No se giró, aunque seguramente escuchó sus pasos. A su lado, en una silla vieja, una niña de unos 8 años, de cabello oscuro y grandes ojos grises, sostenía un conejo de peluche desgastado. La niña levantó la vista y sonrió tímidamente. «Hola», dijo Victoria. El hombre finalmente se giró. Su rostro era tranquilo, casi sin emociones.
La mirada pesada, evaluadora. Secó sus manos con un trapo y asintió. ¿Necesita algo? Preguntó con voz grave y sin tonos innecesarios. ¿Usted es mecánico? Sí. ¿Arregla maquinaria agrícola? Lo examinó. Traje caro, manos cuidadas, SV afuera, luego otra vez el motor frente a él, mirando que estaba roto. Victoria dio un paso adelante. No estaba acostumbrada a pedir ayuda ni mostrar debilidad, pero ahora no tenía opción. La cosechadora estaba en el campo. 3 talleres dijeron que el motor estaba muerto, necesitaba reemplazo completo. No tengo tiempo para esperar. Si no arranca, pierdo todo. El hombre no respondió de inmediato. Miró a la niña, luego a Victoria. Pausa larga. Victoria sintió la tensión crecer en el pecho, esperando otro rechazo. ¿Modelo? Preguntó finalmente él. Ella lo dijo. Él pensó y luego asintió lentamente. Tráigala aquí. Si puedo arreglarla, lo haré. Si no, no cobraré. Victoria parpadeó. ¿Cuánto? 300 rublos por el trabajo. Los repuestos, si hacen falta, al costo. 300 rublos. Había gastado más en café esta mañana. Parecía una burla o una locura. ¿En serio? Preguntó. No bromeo, dijo él con firmeza. Pero el auto debe venir aquí, no salgo. ¿Y cuánto tiempo? Si puedo, 2 horas, quizá menos. Victoria lo observó. 3 talleres de élite con diplomas, certificados y oficinas dijeron imposible. Y este hombre en un garaje viejo promete hacerlo en 2 horas y 300 rublos. O es un genio o un estafador, pero no tenía otra opción. Está bien, dijo. Organizaré el transporte, estará aquí en 1 hora. Él asintió y volvió a su banco de trabajo. Conversación terminada. Sin preguntas, sin aclaraciones. Victoria se dio la vuelta y fue al auto, sacando el teléfono. Ya sentándose al volante, miró atrás. La niña aún estaba en la silla, abrazando su conejo, y le saludó con la mano. Victoria saludó de vuelta, aunque no entendía por qué. 40 minutos después, la cosechadora llegó en un enorme camión grúa. El conductor miraba desconcertado el garaje desgastado, pero no dijo nada. El mecánico, cuyo nombre ella aún no sabía, salió, examinó la máquina y asintió brevemente. Descargaron la cosechadora justo frente a la puerta. Victoria pagó al conductor y se quedó. El hombre rodeó silenciosamente la máquina, pasó la mano por el capó, miró dentro y escuchó algo. Sus movimientos eran seguros y precisos, como si hablara con la máquina en un idioma que solo él entendía. ¿Puede esperar adentro?, dijo sin girar la cabeza. Hay una silla. Victoria entró al garaje y se sentó en la única silla libre junto a la pared. La niña levantó la vista y preguntó suavemente. ¿Perdiste algo importante? Victoria no supo qué responder de inmediato. ¿Por qué lo dices?, preguntó. Tienes cara triste. Como la de quienes vienen a ver a papá. Siempre tristes, y luego se van contentos. ¿Tu papá hace feliz a todos? La niña asintió. Arregla todo. Los autos le obedecen. Victoria no pudo evitar una leve sonrisa. La fe infantil, simple y absoluta, le inspiró ganas de creer. Fuera, se escuchaban ruidos de trabajo, herramientas, siseos, golpes sordos. Victoria revisó el teléfono. La señal se veía mala, pero algunos mensajes llegaron. Sus socios preguntaban por la situación. Ella respondió brevemente. Lo estoy resolviendo. No había nada más que decir. El tiempo pasaba, 1 hora, hora y media. Victoria estaba nerviosa, pero trataba de no demostrarlo. La niña dibujaba algo en una vieja libreta con lápices de colores, levantando la mirada de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero luego volvía al dibujo. De repente, silencio. Victoria saltó y salió. El mecánico estaba junto a la cosechadora, secándose las manos. Su rostro se veía tranquilo. La miró y dijo una sola palabra. «Arráncala».
El corazón de Victoria dio un vuelco. Se acercó, subió a la cabina, giró la llave, breve pausa, y luego el rugido del motor. Potente, uniforme, confiado, mejor que antes de la avería. Victoria se quedó inmóvil, luego bajó lentamente de la cabina, con las piernas temblorosas. Miró al hombre. Él estaba quieto, observando la máquina en silencio, como verificando algo que solo él conocía. ¿Cómo? Comenzó, pero su voz se quebró. No era el motor, dijo él. El sensor de presión. El sistema bloqueaba el arranque. Los demás simplemente no quisieron investigar. Pero se equivocaron. Victoria dio un paso hacia él, luego otro, y de repente lo abrazó con fuerza, desesperadamente, como si acabara de salvarle la vida. Quizá así fue. El hombre se quedó inmóvil. Sus manos colgaban en el aire, sin saber qué hacer. Tras unos segundos, se apartó cuidadosamente, casi torpemente. 300 rublos, dijo suavemente. Victoria sacó la cartera, con las manos temblorosas, y le entregó 5,000. Tómelo, por favor. Él negó con la cabeza. Dije, 300, pero hicieron lo imposible. Yo hice mi trabajo. Se quedaron mirando el uno al otro. Victoria no entendía a este hombre. No sonreía, no se enorgullecía, no aprovechaba el momento, simplemente hacía lo que prometía. Finalmente, ella dejó el dinero sobre el banco de trabajo y retrocedió. Gracias, dijo. No sé cómo decirlo de otra forma. Solo gracias. Él asintió. La niña salió del garaje y se paró junto a su padre, tomó su mano, miró a Victoria y sonrió. Te lo dije, papá arregla todo. Victoria se dio la vuelta y volvió a su auto. Se sentó, arrancó el motor, pero no condujo de inmediato. Miraba por el espejo retrovisor aquel viejo garaje, al mecánico silencioso y su hija, y por primera vez en años sintió algo extraño, algo que no podía medirse en números ni planes. Gratitud, verdadera, profunda, casi dolorosa. Se fue, pero sabía que volvería. Victoria regresó 3 días después. Oficialmente, por un extraño ruido en el motor de la cosechadora. No oficialmente, porque no podía dejar de pensar en ese garaje. Condujo por el mismo camino de tierra, y con cada kilómetro, las dudas crecían. ¿Qué hacía? ¿Por qué volvía a un mecánico desconocido que solo hizo su trabajo? Tenía contratos, reuniones, decenas de asuntos, pero sus manos giraron el volante hacia aquel edificio torcido. Al llegar, la escena era casi igual, mismo garaje, mismos autos en el patio. Solo que ahora la niña estaba en el porche, no adentro. Leía un libro, abrazando su conejo desgastado. Al ver el SV, levantó la cabeza y saludó, tan feliz como si reconociera a un viejo amigo. Victoria bajó del auto y sonrió involuntariamente. Hola, dijo la niña. ¿Has vuelto? Papá está adentro. Gracias. Victoria atravesó la puerta abierta. Andrei, su nombre según el recibo que había emitido la vez anterior, estaba junto al banco de trabajo desmontando un carburador. Al escuchar pasos, se giró. En su rostro apareció algo parecido a sorpresa, pero pronto volvió a su calma habitual. ¿Problemas? Preguntó secándose las manos. Ruidos en el motor, dijo Victoria. Aparecieron ayer, no fuertes, pero constantes. Él asintió. Muéstramelo. Salieron hacia la cosechadora, que Victoria había traído esta vez por sí misma. Andrei arrancó la máquina, escuchó, luego subió y trabajó allí unos 15 minutos. Al salir, su rostro reflejaba algo parecido a desconcierto. Todo está bien, dijo con cuidado. No hay ruido. El motor funciona perfectamente. Victoria sintió cómo le ardían las mejillas. Había mentido, y él lo sabía. Se produjo una pausa incómoda. ¿Quizá me equivoqué?, murmuró. Me pareció. Andrei la miró largamente, sin juicio ni burla, solo atento, como intentando comprender algo. Luego asintió lentamente. Sucede, dijo.
Los autos a veces asustan, especialmente después de una avería grave. Le dio una salida. Victoria sintió al mismo tiempo gratitud y vergüenza. ¿Cuánto le debo? Nada, no hice nada, pero usted perdió tiempo. 15 minutos, encogió de hombros él. No es trabajo. Victoria abrió la boca para protestar, pero él ya había vuelto al garaje. Se quedó en medio del patio sintiéndose tonta. Entonces escuchó la voz de la niña. ¿Quieres té? La niña estaba en el porche, mirándola con esperanza, sosteniendo un termo y 2 tazas de plástico. Papá no toma té con nadie, explicó seriamente. Pero yo sí. A veces me aburro sola. Victoria no supo qué responder, pero algo en esa simple invitación la conmovió. Se acercó y se sentó junto a la niña en los viejos escalones de madera. Me llamo Liza, dijo la niña mientras servía el té. ¿Y tú? Victoria. Un nombre bonito. Liza le ofreció la taza. Eres rica. Victoria se atragantó con el té. ¿Por qué lo dices? Tienes un auto caro y ropa bonita. Papá dice que la gente rica siempre tiene prisa, pero tú no tienes prisa. Victoria no supo qué contestar. La niña la miraba con esa sinceridad infantil, sin rastro de envidia ni malicia, solo curiosidad. Sí, dijo finalmente Victoria. Probablemente soy rica, pero eso no me hace feliz. ¿Por qué? Porque el dinero no soluciona todos los problemas. Liza reflexionó, abrazando su taza con ambas manos. Papá también dice eso. Él dice que lo más importante es que estés sana y feliz, y lo demás no importa. Tienes un buen papá. El mejor, asintió la niña con tal certeza que Victoria sintió un pinchazo de envidia. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo tan segura de algo? Se sentaron en silencio, tomando té. Victoria miraba los campos a lo lejos, las nubes flotando lentamente. Aquí había calma, tranquilidad. Nadie exigía decisiones, informes o explicaciones. Se podía simplemente ser. ¿Vendrás otra vez? Preguntó Liza. No sé, respondió honestamente Victoria. Quizá me gustaría. Me gusta hablar contigo. Victoria miró a la niña, a su cara seria, al conejo desgastado abrazado al pecho, y de repente comprendió que quería volver, no por la cosechadora ni por el mecánico, sino por ese simple calor que sentía allí. Una semana después regresó, esta vez con la excusa de una vibración en la dirección. Andrei revisó, no encontró nada y nuevamente se negó a aceptar dinero. En su rostro apareció una ligera sonrisa, apenas perceptible, pero sonrisa al fin. Él entendió, pero no dijo nada. Victoria se quedó una hora, tomando té con Liza, escuchando sus historias sobre la escuela, los libros, como su papá le enseñaba a arreglar la bicicleta. Andrei trabajaba en silencio, lanzando de vez en cuando alguna mirada hacia ellas. Victoria captaba esas miradas y apartaba la vista cada vez. Luego empezó a ir más seguido, cada 3 días, luego cada 2, siempre con un nuevo problema inventado. Andrei ni siquiera fingía revisar. Simplemente asentía, decía que todo estaba bien y volvía a trabajar. Pero un día, cuando Victoria estaba por irse, él la detuvo. ¿Por qué? Preguntó suavemente. Sin reproche, solo una pregunta. Victoria se quedó inmóvil. Podía mentir, esquivar la respuesta, pero algo la impulsó a decir la verdad. No sé, admitió. Aquí hay calma. Aquí no tengo que ser perfecta. Andrei la miró largo rato y luego asintió lentamente. Entiendo, dijo, sin añadir nada más. Pero la próxima vez que vino, él silenciosamente trajo una tercera taza y se sirvió té. Se sentó cerca en el porche, no muy cerca, pero al lado. Mantuvo silencio, sorbiendo de su taza. Liza hablaba de sus cosas, y ellos escuchaban, sin mirarse, pero sintiendo la presencia del otro. Así pasó el mes. Victoria descubrió que a Liza le encanta dibujar, que su color favorito es el azul, que sueña con tener un perro, pero que su papá dice no ahora. Descubrió que Andrei se levanta a las 6 de la mañana, trabaja hasta el anochecer y nunca se queja,
que le lee a su hija por la noche aunque ya tenga 8 años, que cocina mejor que cualquier restaurante donde ella haya estado. Aprendió todo eso poco a poco. Andrei no era conversador, respondía brevemente, sin palabras de más. Pero a veces, cuando Liza se iba a jugar, surgían momentos de silencio entre ellos. No tensos, sino correctos, como si las palabras no fueran necesarias. Un día, sentados en el porche, Victoria preguntó: ¿por qué no abriste un taller normal? Con tus habilidades podrías ganar 10 veces más. Andrei guardó silencio largo rato y luego dijo: me basta, no necesito más, reafirmó con firmeza. Necesito que Liza esté cerca, que pueda verla crecer. El dinero no vale perder tiempo con ella. Victoria calló. Había pasado 10 años construyendo su negocio, sacrificando tiempo, relaciones, salud. Y aquí estaba un hombre que conscientemente elegía menos dinero por estar más presente, y no parecía infeliz. Eres un buen padre, dijo suavemente. Andrei la miró. Por primera vez sus miradas se encontraron de verdad, no por casualidad, ni de reojo, sino largo rato. Y algo en esa mirada hizo que el corazón de Victoria latiera más rápido. Hago lo que puedo, dijo simplemente. Esa noche, al irse, Victoria comprendió que se estaba enamorando. Lentamente, de manera adulta, sin emociones desbordadas. Simplemente, con cada visita, esa persona se volvía más importante para ella. Su silencio, sus manos manchadas de aceite, la forma en que miraba a su hija con ternura que intentaba ocultar pero no podía. Ella no hablaba de ello, no lo mostraba, solo seguía yendo y quedándose un poco más cada vez. Liza fue la primera en notarlo. «Papá, ¿te gusta Victoria?», preguntó una noche, después de que la invitada se había ido. Andrei se quedó inmóvil sobre la olla de sopa. «¿Por qué lo dices? La miras diferente. No como a los demás que vienen. La miras suavemente». Andrei no respondió, pero Liza vio cómo se tensaron sus hombros, cómo apretó más fuerte el cucharón. «Es buena», agregó la niña. «Me gusta, Liza». Solo lo dijo, se encogió de hombros y volvió a su dibujo. Pero la semilla ya estaba plantada. Al día siguiente, Victoria llegó con una caja de dulces para Liza. La niña se alegró de manera tan sincera que Victoria sintió calor en el pecho. André los observaba desde un lado. En su rostro había algo nuevo, algo parecido a una ternura cautelosa. Cuando Liza corrió a mostrar los dulces al gato del vecino, André se acercó. «Gracias», dijo en voz baja. «No era necesario». «Quería hacerlo», interrumpió Victoria. «Es una niña maravillosa». «Sí», estuvo de acuerdo él con un orgullo tal en la voz que Victoria sonrió. Estaban demasiado cerca, demasiado para un simple saludo. El aire entre ellos estaba cargado de algo no dicho. André dio un paso atrás primero. «Tengo que trabajar», murmuró y se fue al garaje. Pero Victoria vio cómo se volvió hacia ella en la puerta, cómo la miró una vez más. Y en esa mirada había todo. Ambos sentían, ambos comprendían, pero ambos permanecían en silencio, hasta que la tormenta irrumpió en sus vidas y los obligó a hablar. Victoria llegó un sábado por la mañana, antes de lo habitual. Trajo un termo con café y bollería fresca de aquella panadería por la que pasaba de camino. Ni siquiera se admitió a sí misma porque lo hacía. Simplemente lo quería. El garaje estaba cerrado. Era extraño. Normalmente André trabajaba desde el amanecer. Victoria llamó a la puerta, pero nadie respondió. Ya se estaba por ir cuando escuchó risas infantiles detrás de la casa. Rodeó el edificio y los vio. André y Liza estaban ocupados con una bicicleta en el patio trasero. Mejor dicho, André explicaba pacientemente a su hija cómo ajustar la cadena, y ella giraba la llave con dedicación, sacando la lengua por concentración. Ambos usaban guantes de trabajo. Los de Liza eran claramente de adulto, demasiado grandes para sus pequeñas manos. Victoria se quedó inmóvil, sin atreverse a interrumpir el momento. Había algo en esa escena tan correcto, tan completo, que su corazón se apretó con una extraña melancolía.
Liza la vio primero. Victoria. La niña saltó y corrió hacia ella, olvidándose de la bicicleta. ¿Viniste? Pensábamos que no vendrías hoy porque es sábado. Decidí pasarme. Victoria levantó el termo y trajo café. Andrés se levantó lentamente del cuclillas. En su rostro apareció un destello de sorpresa que ocultó de inmediato con su usual impasibilidad. Pero Victoria lo notó y algo cálido se esparció en su pecho. Los sábados no trabajo, dijo él. Es nuestro día de ocio. Perdón, Victoria se sintió incómoda. No pensé, mejor me voy. No. Liza la agarró de la mano. Quédate, papá. ¿Puede quedarse ella? De todos modos vamos a tomar té. André miró a su hija, luego a Victoria. Larga pausa. Victoria ya había abierto la boca para negarse cuando él asintió lentamente. Quédense, dijo en voz baja, si quieren. Así, Victoria pasó con ellos un día entero por primera vez. Terminaron de arreglar la bicicleta juntos. Mejor dicho, Victoria sostenía las herramientas y se las pasaba, sintiéndose completamente inútil, pero feliz. Después André preparó el almuerzo, una sopa simple pero increíblemente sabrosa con fideos caseros. Comieron en la terraza, y Liza contaba historias de la escuela mientras André escuchaba con una ligera sonrisa. Después del almuerzo, la niña los convenció de jugar a las escondidas. Victoria no recordaba cuando había hecho algo así por última vez. Corría entre los autos viejos, escondiéndose tras los neumáticos y riendo como una niña. André fingía no poder encontrarla, aunque ella veía cómo se giraba a propósito. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el ocaso, Liza se cansó y se durmió en un viejo sofá del garaje, abrazando a su conejo. André la cubrió con una manta, y salieron a la terraza con Victoria. Permanecieron en silencio por largo tiempo, observando los campos bañados en luz dorada. Victoria sentía como todo dentro de ella se calmaba. Sin pensamientos sobre trabajo, contratos o problemas. Solo aquel silencio. Gracias, dijo suavemente. Por hoy. ¿No te aburriste? La voz de André reflejaba sincera sorpresa. No hicimos nada especial. Exactamente por eso, respondió Victoria, girándose hacia él. No recuerdo cuándo fue la última vez que simplemente viví, sin trabajar, sin planear, sin resolver problemas, solo estar. André la miró atentamente. Sus ojos reflejaron comprensión. Conozco esa sensación, dijo lentamente. Cuando la vida se convierte en una lista infinita de tareas, cuando olvidas para qué todo esto. ¿Qué te detuvo? Pausó, luego señaló hacia el garaje donde dormía Liza. Victoria esperaba que continuara. André parecía luchar consigo mismo, si hablar o no. Finalmente, exhaló lentamente. Era ingeniero en una gran empresa. Buen sueldo, crecimiento profesional, todo como debía ser. Trabajaba 14 horas al día. Veía a Liza solo los fines de semana y a veces ni eso. Creía que hacía lo correcto, que mantenía a la familia. Se detuvo. Victoria no lo apresuró. Un día llegué a casa y Liza no me reconoció. En serio, tenía unos 3 años. Me vio y lloró, porque yo era un extraño para ella. Su madre se reía, decía que estaba bien, que yo simplemente estaba poco en casa. Su mandíbula se tensó. En ese momento entendí que estaba perdiendo lo más importante, que en un año ella solo me conocería por fotos, que me había convertido en un cajero automático que a veces pasaba la noche en su casa. ¿Dejaste la empresa? No de inmediato. Primero intenté negociar un traslado a otro puesto con horario normal. Me dijeron que no, que los ingenieros de mi nivel no trabajan mediodía, que si no estaba dispuesto a entregarme al trabajo, encontrarían a alguien que sí. Victoria reconoció esa lógica. Ella misma había dicho palabras similares a sus subordinados 1000 veces. Entonces me fui, encogió de hombros André. Su esposa estaba furiosa, gritando que abandonaba a la familia, que nos quedaríamos sin dinero, pero ya no podía más.
Encontré este garaje y comencé a arreglar autos. Salario 10 veces menor. Pero veo crecer a mi hija. ¿Y tu esposa? El rostro de Andrés se endureció. Se fue después de medio año. Dijo que no se había comprometido a una vida con un mecánico pobre, que merecía algo mejor. Victoria sintió como la ira se elevaba en su pecho. Ella había abandonado a su hija. No de inmediato. Andrei hablaba con calma, pero Victoria percibía la tensión en cada palabra. Al principio intentó llevarse a Liza, diciendo que yo no podía mantener a la niña. Hubo juicios, enfrentamientos, pero al final ella cambió de opinión. Decidió que un niño era una carga y se fue con otro hombre, más exitoso. ¿Y cuántos años pasó sin aparecer? 4 años. Victoria se quedó paralizada. 4 años. Liza tiene 8, entonces sí, confirmó Andrei. La última vez que vio a su madre fue a los 4 años. Liza casi ni la recuerda. Pero Victoria no encontraba palabras para comprender cómo alguien podía abandonar a su propio hijo. Andrei la miró con una especie de sonrisa amarga. Para ella, Liza siempre fue un proyecto, una bonita imagen para las redes sociales. Y cuando dejé de ganar suficiente dinero para mantener esa imagen, el proyecto perdió sentido. Se hizo un silencio. Victoria profesaba lo que había escuchado. Ahora muchas cosas cobraban sentido. ¿Por qué Andrei era tan reservado? ¿Por qué se mantenía a distancia? ¿Por qué su hija se aferra con tanta fuerza a cualquiera que le muestre afecto? Por eso estás aquí, dijo ella en voz baja, apartada de todos. En parte, admitió Andrei. Pero lo principal es que aquí estamos a salvo. Nadie se mete en nuestra vida, nadie nos juzga. Liza y yo somos todo lo que necesitamos. ¿Temes que ella regrese? No era una pregunta. Andrei se tensó, no respondió de inmediato. Luego asintió lentamente. Cada día, confesó. Cada vez que escucho un coche desconocido, pienso que es ella. Vino a buscar a Liza. No porque quiera ser madre, sino porque, no sé, por despecho, por demostrar que puede. Pero tienes derechos. Sí, Andrei sonrió sin alegría, en el papel. Pero ella sabe manipular, sabe convencer, y ahora tiene mucho dinero. Y yo solo tengo este taller. Victoria lo miró, a ese hombre silencioso y fuerte que criaba a su hija solo, renunciando a su carrera y comodidad, que cada día temía perder lo único que tenía. ¿Cómo se llama? Preguntó. Marina, respondió Andrei. Marina Sokolova, ahora casada con el dueño de una empresa constructora. Viven en la ciudad, en una zona exclusiva. Victoria asintió, memorizando el nombre, sin saber por qué, pero sintiendo que era importante. Liza sabe que su madre se fue, que ahora estamos solos. Al principio preguntaba, lloraba, luego dejó de hacerlo. Dice que le basta conmigo. La voz de Andrei tembló al decir esas últimas palabras. Victoria vio cómo apretaba los puños, luchando contra sus emociones. Le basta, dijo ella con firmeza. Cualquier niño soñaría con un padre así. Andrei la miró. En sus ojos había gratitud, mezclada con algo más, algo cálido y aterrador a la vez. Gracias, dijo en voz baja por haber escuchado. Hace mucho que no hablo de esto con nadie. Me alegra que lo haya contado. Victoria dio un paso más cerca. Quiero estar cerca, si me lo permite. Andrei se quedó inmóvil. Estaban muy cerca. Victoria veía cada arruga en sus ojos, cada cicatriz en sus manos, veía cómo luchaba consigo mismo. Tengo miedo, confesó casi en un susurro. Miedo de dejar entrar a alguien. Miedo de que termine igual. No terminará. Victoria no sabía de dónde surgía esa seguridad, pero era absoluta. Yo no soy ella. Andrei la miró largo, estudiándola, como buscando una mentira, pero no la encontraba. Liza se ha encariñado contigo, dijo finalmente. Habla de ti todos los días, espera que vengas. Si es solo curiosidad o aburrimiento, le pido que se detenga ahora, antes de que sea tarde. Lo superaré. Pero ella. No es curiosidad,
interrumpió Victoria. Y no es aburrimiento. No entiendo qué es, pero sé que quiero estar aquí, con usted, con ella. Andrei exhaló lentamente. Sus hombros se relajaron. Levantó la mano, como para tocarle el rostro, pero se detuvo a medio camino. Está bien, dijo en voz baja. Entonces quédese. En ese momento, desde el taller se escuchó la voz somnolienta de Liza. Papá, ¿dónde estás? Andrei parpadeó, como despertando de un trance, y dio un paso atrás. Aquí estoy, Sol, la llamó. Ahora voy. Miró a Victoria una vez más, con una mirada larga y significativa, y se dirigió a su hija. Victoria se quedó en el porche, con la mano sobre su corazón que latía desbocado. Algo había cambiado, algo importante e irreversible. Ya no era solo una invitada. Se había convertido en parte de sus vidas. Y eso a la vez asustaba y llenaba de un calor increíble. Al irse esa noche, Victoria se giró. Andrei estaba en la puerta del taller. Liza le saludaba con la mano. Parecían una familia, casi. Y Victoria de repente entendió que quería ser parte de esa imagen para siempre. Pero no sabía que la tormenta ya venía, que Marina ya había descubierto sobre ella y que en una semana todo cambiaría. Victoria se despertó con una llamada a las 6 de la mañana. Número desconocido. Miró la pantalla largo rato, luego contestó. Hola. ¿Habla Victoria Sergeyevna? Una voz femenina, fría y precisa. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Marina Sokolova. No nos conocemos, pero usted conoce muy bien a mi hija. Victoria despertó por completo de inmediato. Su corazón se hundió. ¿De dónde tiene mi número? No importa. La voz era calmada, casi amistosa, pero tras esa calma se sentía acero. Lo importante es que pasa tiempo con mi hija, y considero que tengo derecho a saber quién influye en ella. ¿Su hija? Victoria no pudo contener el sarcasmo. No la ha visto en 4 años. Pausa. Cuando Marina habló de nuevo, la voz se volvió más dura. Entiendo. Mi exmarido ya logró ponerla en mi contra. Típico. Siempre supo jugar con la lástima. No la puso en contra, solo contó la verdad. ¿La verdad? Se burló la mujer. Su versión de la verdad. ¿Alguna vez pensó por qué me fui? ¿Por qué no podía seguir casada con un hombre que abandonó su carrera? ¿Por qué? ¿Por jugar a ser un simple mecánico? Por su hija. Victoria sintió como la rabia le subía al pecho. Eligió ser padre. Eligió la pobreza, cortó Marina, arrastrando al niño consigo. Liza podría vivir en una casa normal, estudiar en una buena escuela, tener todo lo necesario. En lugar de eso, se queda en un garaje sucio. Ella es feliz. No conoce otra cosa. La voz de Marina se elevó, pero enseguida se controló. Escuche, Victoria Sergeyevna, usted parece una persona acomodada, educada, exitosa. Dígame sinceramente, ¿le parece normal que una niña de 8 años crezca en estas condiciones? Victoria quiso objetar, pero algo en las palabras de la mujer la tocó. Sí, el garaje era viejo. Sí, la ropa de Liza claramente no era nueva. Sí, la niña no iba a actividades extraescolares, no viajaba al mar, no tenía lo que otros niños de su edad tenían. El amor es más importante que el dinero, dijo, aunque sonó menos segura de lo que habría querido. El amor no paga una buena educación, replicó Marina. No da oportunidades, no protege de las burlas de los compañeros cuando vean sus vaqueros remendados. ¿Qué quiere? Recuperar a mi hija, darle la vida que merece. Y no le pido permiso, solo la informo. La próxima semana presentaré la demanda ante el tribunal. Tengo todo lo necesario, vivienda adecuada, ingresos estables, oportunidades. Andrei solo tiene un garaje oxidado y sentimentalismos. El tribunal la dejará con su padre, dijo Victoria, intentando sonar segura. Vive con él desde hace 4 años. Es un buen padre. Ya veremos, en la voz de Marina había una seguridad fría. Tengo abogados muy buenos. Y, ¿sabe?
los tribunales son bastante predecibles. Una madre que se dio cuenta de su error y quiere corregirlo contra un padre que mantiene a la niña en la pobreza por su terquedad. ¿De qué lado cree que se pondrá el juez? Victoria guardó silencio. Marina tenía razón. Desde un punto de vista formal, la situación no favorecía a Andrei. Y además, continuó la mujer con tono más suave, sé que usted va a verlos a menudo, muy a menudo, para ser una mujer ajena a la que supuestamente solo se le descomponen los aparatos. Será interesante ver qué dice el tribunal sobre que Andrei tenga ahora una amiga que pasa tiempo con una niña ajena. ¿Quiere usar eso contra él? Quiero recuperar a mi hija y usaré todo lo necesario. Victoria apretó el teléfono con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Usted no la ama, dijo en voz baja pero clara. Quiere recuperarla no porque la extrañe, sino para demostrarle algo a Andrei o a usted misma. Esto es venganza. Silencio largo. Piense lo que quiera, dijo finalmente Marina. Pero cuando el tribunal tome su decisión, la opinión de extraños no importará. Que tenga buen día, Victoria Sergeyevna. Colgó. Victoria estaba sentada en la cama, mirando al vacío. Le temblaban las manos. Agarró el teléfono y marcó el número de Andrei. Tras largos tonos, finalmente contestaron. Victoria, la voz de Andrei sonaba sorprendida. ¿Pasó algo? Acaba de llamarme Marina. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Luego Victoria oyó algo caer. Probablemente una herramienta de las manos de Andrei. ¿Qué dijo? Su voz se volvió dura. Victoria le contó la conversación. Con cada palabra, el silencio al otro lado se hacía más pesado. ¿De verdad va a demandar? Preguntó Victoria. Sí, respondió Andrei, como entre dientes. No está bromeando. Si lo dijo, ya lo tiene todo preparado. Pero no tiene posibilidades. Liza vive con usted desde hace 4 años. Usted es un padre excelente. Ella tiene dinero, la interrumpió Andrei. Buenos abogados, contactos. Y yo solo tengo este garaje y la historia de cómo dejé mi carrera. Lo presentará como irresponsabilidad, como incapacidad para mantener a un hijo. Pero Liza quiere estar con usted. Tiene 8 años. El tribunal puede no tener en cuenta su opinión, sobre todo si Marina los convence de que manipulo a mi hija. Victoria escuchó en su voz algo que nunca antes había oído. Miedo. Un miedo real, absoluto. ¿Qué va a hacer? No lo sé, confesó Andrei. La última vez apenas logré defenderme, y ahora sus posiciones son más fuertes. Tiene nuevo marido, casa, dinero. Usted tiene el amor de Liza. Eso puede no ser suficiente. Victoria cerró los ojos. En su cabeza se cruzaban pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. Yo le ayudaré, dijo con firmeza. Le encontraré un buen abogado. Le daré dinero para... No, la interrumpió Andrei bruscamente. No aceptaré su dinero. Pero, Victoria, se lo agradezco. De verdad. Pero esta es mi lucha. No puedo. No es solo su lucha, su voz se quebró. Yo amo a Liza. No dejaré que le hagan daño. Silencio. Victoria no esperaba decirlo en voz alta, pero ahora que las palabras habían salido, comprendió que era verdad. De verdad amaba a esa niña como si fuera suya. Lo sé, dijo Andrei en voz baja. Lo veo. Y Liza también la quiere. Pero no puedo usar su dinero contra su madre. Eso parecería, no sé, como un soborno. Marina seguro lo usaría contra nosotros. ¿Entonces qué? Lucharé solo, como antes. ¿Y si pierdo? Hubo una pausa larga y dolorosa. Entonces lo perderé todo. La voz de Andrei sonaba tan vacía, tan desesperada, que Victoria sintió un dolor físico en el pecho. No dejaré que eso ocurra, prometió. Encontraré la manera de ayudar. Solo no me aleje. Andrei no respondió de inmediato, luego suspiró hondo. Está bien. Pero con cuidado. Marina es peligrosa. No se detendrá ante nada. Se despidieron.
Victoria miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. Aún quedaba una hora para ir al trabajo. Ella abrió su portátil y comenzó a buscar información sobre abogados de familia, los mejores, aquellos que habían ganado casos imposibles. Para las 8 de la mañana tenía una lista de 5 nombres. Para las 9 había contactado con 3. Para las 10 ya estaba en la oficina de uno de ellos, un hombre canoso de unos 50 años con ojos inteligentes y un firme apretón de manos. «Cuénteme la situación», pidió él, abriendo su cuaderno. Victoria relató todo, sobre Andrei, sobre Liza, sobre Marina. El abogado escuchaba atentamente, a veces asintiendo, a veces tomando notas. «Caso difícil», dijo finalmente, pero no desesperado. «Lo importante es probar que el padre proporciona a la niña una vida digna y que la madre actúa por motivos egoístas y no por verdadero cuidado hacia su hija». «¿Cómo hacerlo?» «Testimonios, documentos, quizá un examen psicológico de la niña. Hay que mostrar que la niña es feliz, que el vínculo con su padre es fuerte y que romperlo le causaría un trauma psicológico». «¿Y la madre?», preguntó Victoria. «Con ella es más complicado. Formalmente tiene todos los derechos. La ausencia de 4 años es un punto en contra, pero no crítico. Puede decir que reconoció su error y que quiere enmendarlo. Los tribunales suelen favorecer a estas madres, incluso si es mentira». El abogado sonrió con tristeza. «El tribunal no lee mentes, evalúa hechos. Y los hechos son, la madre tiene mejores condiciones materiales. Es un argumento sólido. Pero el amor no se puede medir», intervino suavemente. «Desafortunadamente, necesitamos pruebas concretas de que la madre es inadecuada o que sus motivos son dudosos». Victoria reflexionó. «Ella es manipuladora. Lo escuché en su voz. Cálculo frío. Ningún amor real hacia la hija. Necesitamos pruebas. Testigos que lo hayan visto antes. Tal vez registros de mensajes, algo objetivo». «Lo encontraré», dijo Victoria con firmeza. El abogado la miró evaluándola. «¿Usted quién es para el padre? ¿Familiar?» «No, solo una persona cercana». «Entiendo», asintió. «Entonces puede testificar sobre el vínculo que ve entre el padre y la hija». «Eso ayudará». Victoria aceptó. Discutieron los detalles y ella salió de la oficina con el corazón pesado, pero con un plan de acción. Ese mismo día fue a ver a Andrei y lo encontró en el garaje. Liza jugaba en el patio. Feliz, despreocupada, sin saber de la tormenta que se avecinaba. «He encontrado un abogado», dijo Victoria sin rodeos. Andrei levantó la cabeza. «Victoria, no discutas, ya lo pagué todo. Es mi decisión. Puedes rechazar el dinero, pero no puedes negarme el derecho de ayudar a las personas que...». Se detuvo. Andrei la miraba con tanta intensidad que le faltaba el aire. «¿A las que qué?», preguntó suavemente. «A las que amo». Victoria dio un paso adelante. El tiempo se detuvo. Andrei dejó lentamente la herramienta y se acercó. Estaban a centímetros uno del otro. Su mano se levantó y esta vez tocó suavemente su mejilla, como temiendo que desapareciera. «No te merezco», dijo con voz ronca. «Podrías tener a cualquiera, y elegiste a un mecánico roto con un montón de problemas». «¿No estás roto?». Victoria cubrió su mano con la suya. «Eres la persona más fuerte que conozco». Andrei la abrazó con fuerza, desesperadamente. Victoria sintió cómo temblaba, cómo luchaba con las emociones que había contenido durante demasiado tiempo. «Lo superaremos», susurró ella. «Juntos». Él asintió, sin soltarla. En ese momento, Victoria se prometió a sí misma: «Pase lo que pase, no permitiré que Marina destruya esta familia». Pero 3 días después llegó la citación judicial y comenzó la verdadera guerra. La sala del tribunal era fría y oficial. Victoria se sentó detrás de Andrei, apretando las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Marina, al otro lado, parecía segura. Traje elegante, 2 abogados, marido respetable al lado. Andrei llevaba su único traje,
viejo y gastado, pero limpio. Sus manos temblaban, aunque trataba de ocultarlo. La juez entró. Una mujer de unos 50 años, rostro cansado y mirada severa. Caso sobre la residencia de la menor Elizaveta Andreevna. Tomen asiento. El abogado de Marina habló con seguridad, usando cifras. Garaje viejo, ingresos mínimos frente a un departamento de 3 habitaciones en el centro, ingresos familiares estables, capacidad de pagar educación. La madre lamenta profundamente su decisión emocional de dejar la familia, dijo, ha hecho terapia, reconoció su error y está dispuesta a darle a la niña un futuro mejor. El abogado de Andrei habló sobre 4 años de vínculo sólido, estabilidad tras el trauma de la separación. El bienestar material no es más importante que la salud psicológica. Elizaveta es feliz. Romper este vínculo le causaría un daño serio. Marina se levantó, hablando con calma, con tristeza. No difamo a mi exmarido, pero eligió la pobreza en lugar de su carrera. Quiero que Liza estudie en buena escuela, haga música, vea el mundo. ¿Es eso malo? Andrei se puso de pie. Elegí a mi hija. No la pobreza, a mi hija. Estoy con ella cada día. El dinero se puede ganar. La infancia no vuelve. ¿Tiene ingresos estables?, preguntó la juez. Suficientes. Liza tiene todo lo necesario. Los mecánicos la educan, bufó Marina. Excelente preparación para una niña de 8 años. La psicóloga habló con frialdad. La niña muestra un fuerte apego hacia su padre. Emocionalmente estable, aunque se nota cierto aislamiento social, pocos contactos con compañeros. Llamaron a Victoria. Contó cuánto tiempo dedica Andrei a su hija. ¿Tiene relación con el demandado?, preguntó la juez. Somos amigos cercanos, es decir, parte interesada. Sus declaraciones se tendrán en cuenta con ese matiz. Victoria se sentó, sintiendo que quizás solo había perjudicado. Tras 2 horas de discusiones, la juez dijo: quiero hablar con la propia niña. Traigan a Elizaveta Sokolova. Entró Liza con un vestido viejo, abrazando su conejo. Al ver a su padre intentó correr, pero la asistente social la sostuvo. No tengas miedo, dijo suavemente la juez. Acércate, solo quiero hablar contigo. Liza subió a la silla, sus pies no tocaban el suelo. ¿Cómo te llamas? Liza. ¿Sabes por qué estamos aquí? Mamá quiere que viva con ella. ¿Y tú quieres? Liza miró a Marina, luego a Andrei. Sus labios temblaron. No recuerdo a mamá. Ella se fue cuando tenía 4 años, y papá siempre estuvo a mi lado. ¿Estás enojada con mamá? No, simplemente es ajena, y papá es mío. Él me enseña, cocina para mí, me lee antes de dormir. Me dice que puedo ser lo que quiera, que lo importante es ser una buena persona. Si tuvieras un departamento grande, clases, juguetes nuevos, ¿lo querrías? Liza reflexionó un momento. Los juguetes son buenos, pero no quiero separarme de papá. Él se pondría triste solo. ¿Quién cuidaría de él? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Andrei se cubrió el rostro con las manos. Liza, ¿con quién quieres vivir? ¿Con mamá o con papá? Larga pausa. Liza miró a Marina, luego a su padre. Con papá. Él me ama no por algo, simplemente porque existo, y yo lo amo. Por favor, no me alejen de él. Ella comenzó a llorar suavemente, conteniéndose. Marina se levantó de golpe. Ella no entiende. Tiene 8 años. Él la manipuló. Yo solo estaba a su lado, dijo Andrei con voz ronca. Se hizo una pausa para deliberación. La juez levantó la mano. La decisión sería en 1 hora. La hora se hizo eterna. Andrei estaba sentado, apoyando la cabeza en su brazo. Victoria puso su mano sobre su hombro. Él la apretó. Cuando la juez regresó, todos se pusieron de pie. Se determina que la residencia de Elizaveta Andreevna será con su padre, Andrei Nikolaevich Sokolov, dictó la juez. Andrei se tambaleó. Victoria le tomó la mano.
A la madre se le concede derecho de visitas 2 veces al mes bajo supervisión. Se levanta la sesión. Andrei se volvió hacia Victoria. Sus ojos brillaban con lágrimas. Ganamos. Ella lo abrazó. Él la apretó tan fuerte que dolía. Trajeron a Liza. La niña corrió hacia su padre. Él la levantó y la abrazó. Me quedo contigo, papá, para siempre. Siempre, Solfito. Liza extendió su mano hacia Victoria y la atrajo a un abrazo. Estaban los tres en medio de la sala vacía. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba bien.